Entonces, hermano, tiene Primera de Corintios capítulo 12. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los primeros 4 versos. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Puede tomar su asiento. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y cuando dice hay diversidad de dones, hermanos y hermanas, estamos hablando de 9 dones que Dios, hermano, ha dejado, ha preparado de antemano, hermanos, cuando la Escritura se escribió, siendo inspirada por el Espíritu Santo. Los dejó, hermanos, escritos para bendecir su pueblo, su iglesia, para que nosotros echemos mano de ellos, para que nosotros los anhelemos, los deseemos. Porque, hermano, estos 9 dones, hermanos, son dones poderosos, dones que nos van a guiar y nos van a servir para que el vaso que los posee sea de edificación para la obra del Señor, para la iglesia de Dios, y al mismo tiempo para provecho de la persona que los posee. Porque, hermanos, tener estos dones, hermano, es algo maravilloso. Yo sé que los que estamos aquí, hermanos, tenemos algunos. Hemos recibido varios, pero tal vez algunos no los tenemos activos porque nos ha faltado sometimiento a Dios. Pero, hermano, yo creo que un hermano o una hermana, hermano, puede poseer, inclusive si a Dios le place, los 9 dones. ¿O habrá algo imposible para el Señor? No hay nada imposible para el Señor. Pero, hermano, puede ser que Dios algunos nos dé 3, 4, 6 dones, 2, posiblemente haya 1 nada más. Porque, hermano y hermana, Dios mira el anhelo del corazón de cada uno de sus hijos. En una ocasión el Señor le dijo a sus discípulos que le pidieran. Dice, porque aún no han pedido nada. Y, hermano, así es con la iglesia también, con nosotros. Si no clamamos, si no pedimos, no vamos a recibir. Si no anhelamos, si no deseamos, hermano, porque las iglesias están llenas, hermano. Las grandes congregaciones están llenas de hombres, de mujeres, de jóvenes. Pero, hermano y hermana, los que están ahí, hermano, muchas veces están solamente por hacer bulto. Hay quienes solamente van a participar, hermano, sobre todo en las iglesias que tienen shows, a disfrutar del ambiente que se mueve ahí. Lo han tomado, hermano, como un pasarratos, como un, hermano, disculpe la comparación, pero hay quienes lo han mirado así, como un centro nocturno para ir a gozarme un rato. ¿Sabe usted que hay personas que se creen cristianas, hermano, y que dicen, voy a ir a regocijarme un rato a la iglesia, voy a ir a brincar, voy a ir a danzar, voy a ir a... Hermano, tómese algún día tiempo para ver, hermano, parte de estas iglesias que hacen todo esto, y usted se va a dar cuenta cómo están haciendo las cosas hasta ahorita. Me dio mucho pesar algo que miré ahora en el viaje que hice, porque allí en la ciudad de Tulsa, hermanos, yo hablaba de una iglesia donde me congregué mientras estuve allá.
de nombre Piedra Angular. Hermanos, ya no es el mismo pastor el que está ahí. No fui a la iglesia, se los digo, no fui. Nos dedicamos, hermano, el tiempo que teníamos a hablar del Señor en la casa de esta familia donde fuimos. Cuando estuvimos allá, hermano, con el hermano Héctor, hicimos lo mismo. Ya que, hermanos, vino una familia, una hermana de la hermana Kenia, que están en Texas, caída, por supuesto. El esposo caído también. Entonces, hermano, aprovechamos el tiempo para hablarles a ellos y exhortarlos. Ovejitas que andan haciendo afuera del redil. Esa no es el llamamiento de Dios, para que estén fuera del redil. Dios las quiere dentro del redil. Tienen una niña pequeña. ¿Qué es la enseñanza que van a darle a su hija? Aleluya. Y está chiquita, va a empezar a crecer. Pero ustedes andan viviendo la vida en el mundo. Andan en los placeres del mundo, conociendo la palabra del Señor. Hermano, tenemos que hablarles, y en ciertos momentos fuerte. Y la hermana Kenia decía, qué bueno, hábleles así, hermano, hermana. A mi esposa le decían. Entonces, hermano, no anduvimos, hermano, congregándonos, pero me di cuenta, hermanos, de esta congregación donde yo fui. Por supuesto que estoy hablando ya de más de 15 años que yo estuve ahí. Son otros tiempos, era otro pastor. Y si viera usted todo lo que hacen en esa iglesia ahorita, usted la puede encontrar en el internet, en YouTube. Piedra Angular, de la ciudad de Tulsa, Oklahoma. Hermano, es como si estuvieran presentando artistas mundanos, hermano. Aleluya. Haciendo show al frente del altar, hermano, arriba del altar. Cuando yo estuve ahí, eso no existía, hermanos. Había un orden hermoso. Pero le vuelvo a decir, no es el mismo pastor. Es otro hombre el que está ahí. Entonces, hermano, el Señor me trajo a mi mente y me pudiera decir, hermano, que me lo dijo, hermano, que ahí entró la G12, hermanos. Qué tremendo. Porque es un lugar, hermano, de bastantes miembros y hay mucha juventud ahí. Pero la juventud, hermano, sobre todo es la que hace sus relajos. Y obvio, ahí entran unos cuantos viejos ya maduros en el evangelio. Aleluya. Toda esa gente, hermano, no desea esto que vamos a hablar esta noche. Solamente le gusta el argüende, regocijarse un rato, hermano, en la carne. Porque, hermano, para anhelar los dones del Espíritu Santo hay que vivir una vida en el Espíritu. Si vivimos una vida, hermano, que seamos cristianos, pero no bien sometidos a Dios, Dios no va a darnos los dones del Espíritu Santo. Porque ¿para qué los queremos? Si no vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Dios los otorga, hermano, a personas que Dios mismo ya lo sabe que vamos a hacer buen uso de ellos. Pero si no se van a hacer buenos usos, Dios no los va a entregar, no los va a dar. Entonces aquí, hermanos, los versos que leímos, dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No sé, hermano, cuántas veces hemos escuchado esta enseñanza, esta doctrina. Yo la he impartido, hermano, con esta tal vez 4 o 5 veces. Y hermanos, lo voy a seguir haciendo mientras Dios me dé la vida y me dé las fuerzas. Porque esa es mi misión, compartir la palabra, enseñársela al pueblo. Porque lo dije hace un rato, a través de la enseñanza, hermano, es que estamos haciendo discípulos capaces de trabajar en la obra del Señor. Si no hay enseñanza, si no hay guianza, hermano, va a haber un desorden en la iglesia, va a haber una poca importancia a la palabra del Señor, hermano. Si habiendo la enseñanza, el pueblo no le interesa venir a aprender. Y hermano, ¿usted cree que no hay quienes puedan venir esta noche a la iglesia? Sí hay quienes, pero no quieren. Tienen en poco ya la palabra del Señor.
Estamos viviendo tiempos tan duros, tan difíciles. Entonces, hermano, por eso en una ocasión, hermano, el Señor dijo: hallará fe el Hijo de Dios cuando venga a la tierra. Aleluya. ¿Cuántos verdaderamente estaremos viviendo en la fe? Por eso, hermana y hermano, si nosotros seguimos caminando firmes en el Señor, mantengámonos. Si otros se alejan, si otros caen, no corramos tras de ellos, porque hay que recordar que la salvación es personal. Inclusive a nuestra familia, a uno le duele que no caminen juntamente con uno, pero ¿qué va a hacer uno? ¿Seguirlos a ellos o seguir a Cristo? Cristo. Hay que seguirlo a Él. Nuestro anhelo y deseo es que ellos también sean salvos, al igual que nosotros. Pero si ellos, hermanos, no quieren, nosotros tenemos que seguir adelante. Y hermanos, si queremos hacer algo en la obra del Señor, metámonos con Dios para que Dios nos entregue por lo menos un par de dones del Espíritu Santo, y que Dios nos use para la gloria de su nombre. Amén. Posiblemente, hermanos, a través de las redes sociales, hermano, hay hermanos tal vez que están recibiendo la palabra y que tal vez han escuchado, hermano, esta doctrina o enseñanza en otro lugar o de otra manera. Pero usted y yo sabemos, hermano, que aquí nos regimos siempre a través de la palabra del Señor. Seguimos la Escritura. Aquí no traemos, hermano, un escrito por un hombre, hermano, y que vamos a estar dando parte de lo que el hombre escribió y parte de la Biblia. No, aquí nos vamos directos a la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermano, digo esto, hermano, porque puede ser que hay hermanos ahí que tal vez en algo no van a estar de acuerdo. Bueno, esta es la manera que nosotros sostenemos en el ministerio, hermano. Y es un ministerio que tiene, hermano, una organización que tiene más de 40 años que existe. Va para 50 años ya. Y hermano, si Dios no fuera el que la ha tomado de su mano y nos lleva a Él dirigiéndonos, hermano, ya hubiéramos fracasado. Pero estamos seguros y creemos que es Dios el que nos va guiando siempre a toda verdad, a toda justicia. Amén. Por eso Pablo escribió, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu o espirituales. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber que esos 9 dones existen y que son para nosotros. Dice el verso 2: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como os lleva a los ídolos mudos. Aquí está hablando, hermano, de las personas que viven todavía metidas en su religión, porque un día nosotros también estuvimos ahí. ¿Se imaginan cuando nuestros padres nos llevaban ante los ídolos mudos? Los que no hablan, los que tienen boca pero no hablan, tienen manos y no palpan, tienen nariz y no huelen, tienen ojos y no miran. De esos ídolos era donde nos llevaban. A mí me llevaban también. Yo sé que al hermano Luis, la hermana Emma también. Yo no sé si la hermana Chuy un día estuvo también, hermana, metida en la religión. Pero, hermano, la mayoría de religiones tienen ídolos. Tienen, hermano, y esto, hermano, viene por miles y miles de años de antigüedad. Hay que recordar que los egipcios eran idólatras, los edomitas, los moabitas, todas esas tribus de antes, hermano, que Israel tuvo que enfrentar, eran adoradores de ídolos, al igual que nosotros. Por eso está diciendo Pablo esto. Dice que, hermano, él estaba hablando a los judíos, pero dice aquí cuando eras gentiles, hermano, porque aún el pueblo judío se comparaba con gentiles, porque ellos no deberían de estar haciendo eso, y sin embargo lo hacían. Lo tenían prohibido por Dios y lo hacían. Porque, hermano, ¿acaso no fue Dios el que les dio los 10 mandamientos? Y lo primero que les dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza, porque yo soy tu Dios. ¿Verdad? Por eso Pablo escribió de esta manera. Dice el 3: por tanto os hago saber
que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo, hermano, la gente idólatra está creyendo que Dios le oye cuando tiene que ser su nombre, hermano, en nuestra boca, guiado a través del Espíritu Santo? Personas espirituales, no que andan detrás de ídolos. Entonces, hermano, por eso lo escribe el apóstol Pablo, y no debemos estar ignorantes a esto, hermano. Ahora bien, dice el 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y ahorita vamos a entrar a eso. Hay 9 dones, los cuales vamos a ver uno por uno, hermano. Los veremos cómo se manifiestan y por su función, cómo trabajan cada uno de ellos. ¿Ok? Esta noche, como les digo, tal vez alcancemos a ver 1 o 2, tal vez, pero son 9. Tal vez ni siquiera la próxima semana terminaremos, porque es una enseñanza larga, pero qué bueno. Y como siempre lo he dicho últimamente, tenemos que ir lento para que podamos ir aprendiendo y que lo que aprendemos se nos quede en el corazón. Y tengamos un anhelo, un deseo, hermanos y hermanas, de servirle a Dios, que Dios nos use a través de sus dones. Antes de entrar a esto, voy a leerles esto que sigue. Ponga atención. Dice así. Dice: los dones del Espíritu son capacidades sobrenaturales que Dios otorga a los creyentes para edificación de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo son manifestaciones completamente milagrosas que no podrían ser ejercidas sin la intervención de Dios. Tiene que ser Dios el que está en medio de todo, y no pueden ser, dice, ejercidas sin la intervención de Dios. ¿Por qué? Porque son dones espirituales, ¿verdad? Y dice, esto hace diferencia de cualquier habilidad humana. Hay hombres muy hábiles, humanamente hablando, capaces, que son muy inteligentes. Por ejemplo, hermanos, los que inventan, los sabios. ¿Se imagina el que inventó la luz eléctrica? El que inventó, hermanos, la televisión, el que inventó el internet, hermano. Hombres que son muy capaces, hermano, que inventan máquinas, maquinaria. ¿Se imagina estos hombres arquitectos que diseñan unos puentes tan grandes y tan altísimos? Todo eso es sabiduría que Dios da al hombre, pero no son dones del Espíritu Santo, porque eso ellos lo reciben a través del estudio, son capacitados a través de libros, pero eso no lo está dando el Espíritu Santo, aunque es sabiduría que viene de parte de Dios. Pero los dones del Espíritu Santo es algo que nos va a servir para lo espiritual. Por eso dice que es para la edificación de la iglesia. Amén. Entonces, mire, vamos a poner otros ejemplos. Dice aquí, el talento musical. Por ejemplo, el que sabe tocar un instrumento, el que sabe cantar muy bonito, el que sabe componer alabanzas, hermano, pero que las compone, hermano, sin llevar textos bíblicos. ¿Sí? Puede que hablen bonito, pero la alabanza para el Señor tiene que llevar palabra de Dios en ella. Tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo. Y hay quienes componen música muy bonita, que no es música malcriada, no usan palabras obscenas. Sin embargo, eso no es inspiración del Espíritu Santo. O saber tocar, saber cantar.
Eso se le llama talentos que Dios da. Pero sin embargo hay lugares donde les llaman dones. Tiene el don de la música, tiene el don de cantar bien, tiene el don, o hasta ministerios les llaman. Están muy equivocadas esas iglesias que enseñan así. Porque, hermano, los dones del Espíritu son 9 solamente. 5 más 4. Por eso tenemos que estar atentos a lo que nos enseñan, ¿verdad? Entonces, el talento es una cosa, los dones del Espíritu es otra cosa. ¿Ok? Entonces dice aquí, por ejemplo, no es un don del Espíritu el saber cantar bien, el saber tocar instrumentos y cosas así por el estilo. Dice, pues en él no hay ningún fenómeno sobrenatural, no hay nada. Se aprende terrenalmente, ¿verdad? No hay nada de eso. Dice, para que un creyente pueda recibir un don espiritual necesita antes ser bautizado en el Espíritu Santo. Ya lo había dicho yo antes, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces, para ingresar, dice, en esa esfera espiritual, para tener experiencias sobrenaturales con Dios y ser de bendición en la obra del Señor. Amén. Dice también que los dones del Espíritu son 9, es lo que he venido diciendo. Para comprobarlo, vamos a leer la palabra y ahí se va a dar cuenta usted que son 9. Aquí mismo donde estamos, aquí en 2 de Corintios, leímos del 1 al 4, ¿verdad? Para empezar. Bueno, sigamos leyendo, gloria a Dios. Pero vamos a ir hasta el verso número 7. En el verso 4 leímos que ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿verdad? En el 7 dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí comienza a hablar de esos 9 dones. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es el primero, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Van 2, según dice el mismo Espíritu. A otro, fe. Van 3, ¿verdad? Por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Van 4. En el 10 dice, a otro, el de hacer milagros. Ese es el 5. A otro, profecía. El 6. A otro, discernimiento de espíritus. Ese es el 7. A otro, diversos géneros de lenguas. Ese es el 8. Y el último, y a otro, interpretación de lenguas. ¿Cuántos contó? 9, ¿verdad? Y el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es Él? Dios. Es el Señor. No es el que quiere, el que corre, sino Es el Padre, misericordia. es Cristo, es el Espíritu, es Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, podemos ver, y hermano y hermana, que son 9 dones del Espíritu. Yo he visto por ahí, hermano, notas que algunos hablan de 11 espíritus, dones del Espíritu. Hay otros que mencionan 13, otros 10. ¿De dónde sacan los otros? Son 9 los que está hablando el Señor. Amén. Esos son los 9 que Él dejó para la edificación de la iglesia. Es cierto que la Biblia puede hablar de otros dones en otros lugares,
pero los que dejó para la edificación de la iglesia son 9. Por ejemplo, dice en Efesios, ¿verdad? Dice que la salvación es don de Dios, ¿verdad? Dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. Termina diciendo ese verso, ¿verdad? Entonces quiere decir que la salvación es un regalo, es un don, pero que no va de la mano con estos 9 dones. Está aparte, porque esa es la salvación, un regalo que Dios da. Y no quiero hablar de eso mucho, porque el propósito es hablar de los 9 dones del Espíritu esta noche. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos entendiendo? Gloria a Dios. Espero en el Señor que mis hermanos allá en las redes sociales también estén entendiendo lo que estamos hablando. Por eso vamos lentamente, por eso vamos paso a paso enseñando, porque esto es lindo, bendito el nombre del Señor. Y hermanos, nosotros, nuestro anhelo y deseo es, como ya lo manifestamos siempre, que nuestros hermanos aquí en la congregación y los que están allá también, que nos están siempre conectando, aprendan la palabra del Señor. Tenemos ahí, hermano, un sinnúmero de hermanos que están con nosotros. Tenemos hermanos en todo Norteamérica, en muchas partes. Tenemos en Centroamérica. Tenemos, hermano, en Sudamérica. Hermano, cuando hablo de Centroamérica, pues usted sabe, ahí incluye, estoy hablando de todos los países de Centroamérica. Sudamérica, todos, tal vez no todos se conecten con nosotros, pero hay varios. Por ejemplo, aquí, mire, el hermano Elmin pasó una nota. Hermanos de Perú, de Canadá, de Chile, de Nueva York, de Costa Rica. Y no le estoy mintiendo porque aquí están. Entonces, hermano, hay quienes nos están sintonizando, pero no están mandando decir de dónde. Pero ahí están. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo no va a haber un anhelo y un deseo de estar enseñando la palabra del Señor? Si el pueblo de Dios, hermano, muchos hermanos ya se cansaron de aprender, ya lo saben todo, bueno, pobrecitos de ellos. Aleluya. Porque a mí en lo personal, hermano, que me toque impartir la palabra y enseñarla, yo no me he cansado, ni he dejado de aprender. Siempre aprendemos la palabra del Señor. Algo nuevo siempre nos da el Señor, amén. Entonces aquí hemos visto, hermano, los 9 dones, los hemos leído. Sobre todo están ahí, hermanos, en el verso número 8, 9 y en el 10. Ahí están repartidos. De Primera de Corintios 12. Ahora, terminando de leerlos y sabiendo que son 9 los dones, para mirar, hermano, la función de ellos, los tenemos, hermano, compartidos en 3 grupos de 3 cada uno. 3 por 3, 9, ¿verdad? Y hermanos, el primer grupo se llaman, cada grupo de ellos tiene su nombre. ¿Qué dones son? El primer grupo son los dones de revelación. Así se llama el primer grupo. Dones de revelación. Entre ellos están palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discreción o discernimiento de espíritus. ¿Ok? Ese es el primer grupo. El grupo número 2 está integrado por, o más bien se les llama los dones de inspiración. El grupo número 2, los dones de inspiración. Y lo integran géneros de lenguas, interpretación de lenguas y el don de profecía. A eso se les llama los dones de inspiración. Y el grupo número 3 se le llama los dones de poder, porque toda la palabra es poder de Dios. Pero a estos 3 se les llama así, dones de poder. Y estos son los dones de sanidades, la sanidad divina, don de sanidades. Milagros. Fe. El otro es operación de milagros.
Y el número 9 viene siendo fe, o es el 3 de este grupo, que es el tercero. Entonces, hermano, así se han compartido en 3 grupos los dones del Espíritu Santo. El primero, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discreción de espíritus, o discernimiento de espíritus, que es lo mismo. El 3, géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Perdón, el 2, ese es el 2, discúlpeme. Géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. El 3, dones de sanidades, operación de milagros y el don de fe, que son los 3 dones de poder. Amén. Gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito más. Y dice, hermanos, lo siguiente. Dice, el grupo de los dones de revelación, que viene siendo el primero, reúne aquellos dones por medio de los cuales Dios comparte su conocimiento con la iglesia. La comunicación de este conocimiento se produce de manera sobrenatural y por la instrumentalidad de la persona que los posee, o lo posee, si es un don, que posee el don. Dice instrumentalidad porque somos instrumentos en la mano de Dios, ¿verdad? Así nos nombra la palabra, instrumentos de Dios, ¿verdad? Entonces dicen de la persona que posee el don. Y dice, los dones de revelación son los que ya leímos: palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discreción de espíritus. Ahora aquí ya estamos para entrar en el primer grupo de estos 3. Vamos a tocar tal vez uno de ellos, porque se nos está yendo el tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vamos a comenzar para ver, hermanos, cómo es la manifestación, cómo es la función de cada uno de ellos y qué es, cómo se va produciendo todo, hermano, el desarrollo de estos dones. Pero antes de comenzar le voy a leer lo que sigue. Por ejemplo, comenzaríamos con palabra de ciencia. Es el primero, vamos a empezar. Escucha lo que voy a leerle en un momentito. Dice, es el don de ciencia es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que sucedieron en el pasado. Ponga atención a eso. Hechos que sucedieron en el pasado o que están sucediendo en el presente. Eso es lo que hace el don de ciencia. Dones que pasaron o lo que está en este momento pasando. ¿Ok? Aquí no vamos a incluir el futuro, solamente lo pasado y lo presente. ¿Ok? Le digo para que no se vaya a confundir. Dice, este conocimiento se adquiere de manera sobrenatural y más allá de toda posibilidad humana. O sea, la posibilidad humana aquí no interviene. Todo es sobrenatural, todo viene de Dios. Por eso esta no es ciencia de la tierra, es ciencia de arriba, de lo alto, ¿verdad? Y para darnos cuenta de esto vamos a leer o vamos a ver 3 hechos diferentes que hablan de eso. ¿Ok? El primero está en el libro de los Hechos, capítulo número 3. Dele para atrás y váyase hasta Hechos. Perdón, es el capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Esta es una escritura, hermanos, un pasaje que lo hemos visto en otras ocasiones
en otras enseñanzas, pero que hoy vamos a ver solamente un verso. Y si usted se recuerda de qué habla esto, es de una venta de una propiedad que hicieron Ananías y Zafira. ¿Se recuerda cuando hablamos de eso? Pero aquí queremos ver, hermanos, cómo el don de ciencia se manifestó a Pedro. Porque Pedro era el que se encargaba de recibir en el momento hermano, era cuando se estaba empezando a organizar la iglesia primitiva, que vendían sus posesiones y llevaban todo, dice la palabra, a los pies de los apóstoles. Pedro era el que recibía las cosas. Era uno de los pilares de la iglesia primitiva, ¿verdad? Entonces aquí, para no leer todo el pasaje, vamos a leer el verso clave, que es el verso número 3. Porque Ananías y Zafira llegaron con un cuento chino ahí, que no era la verdad lo que estaban llevando allí, ¿verdad? Entonces dice el verso 3: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces, esto posiblemente lo habían hecho el día de ayer o de antier o hacia una semana, o puede ser más días. Pero cuando llegó Ananías a entregar aquel dinero, a ponerlo a los pies de los apóstoles, Pedro se dio cuenta que lo que este hombre estaba haciendo no era lo correcto. Entonces, ¿qué era lo que estaba ahí manifestándosele a Pedro y enseñándole lo que había pasado? Era el don de ciencia, porque era algo que ya había sucedido. No estaba pasando en presencia de él. No estaban vendiendo aquella propiedad en ese momento, ya lo había hecho Ananías y Zafira. Entonces el dinero ya lo habían agarrado y no llevaban lo que debería de ser, lo correcto, ¿verdad? Por eso Pedro le dice: Ananías, ¿por qué, una pregunta, llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, al don de ciencia aquí inclusive pudiéramos agregarle otro don de revelación, ¿verdad? Pero aquí queremos utilizar el don de ciencia, porque fue el don de ciencia el que le enseñó a Pedro que Ananías estaba mintiendo en algo que ya había hecho antes Ananías y Zafira. ¿Ok? ¿Sí me entendió lo que le estoy diciendo? Gloria a Dios. Dice, tenemos un hecho más, dos más. Vamos a ver ahora, hermanos, aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 9. Gloria a Dios. Aquí vamos a leer el verso número 10 y el 11 del libro de los Hechos. Esta fue la ocasión cuando el Señor se le reveló a Saulo de Tarso, ¿verdad? Y en el verso 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. ¿Ven cómo lo hizo el Señor? En visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Pero aquí lo que se estaba manifestando a Ananías es lo que nos interesa.
porque él había tenido una visión. Entonces ahí se está manifestando también el don de ciencia. No pareciera, pero así es, ¿verdad? Porque no dice la Biblia que Dios le estaba hablando con una voz audible, era a través de una visión, ¿verdad? Dios nos puede hablar a través de una visión, pero al mismo tiempo que aunque no escuchemos la voz, una voz audible, Él está hablando a nuestra conciencia y nos está diciendo lo que Él quiere que hagamos. Yo creo que aquí habemos quienes habemos vivido esa experiencia. Yo las he vivido, no una vez, varias veces. Sueño también. Exactamente. Sueño también. Sí. Sueños. Entonces sí, a través de muchas cosas, sueños, visiones, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que a Pedro se le reveló el don de ciencia, o le habló de una manera diferente. A Ananías de una manera diferente, pero sigue siendo el don de ciencia el que estaba obrando en ese momento. Amén. Hay uno más, y está en el capítulo 10. Véalo, pues está prácticamente aquí enseguida, el capítulo 10, ¿verdad? Estábamos en el 9. Veamos lo que dice el verso número 19 y 20. 19 y 20. Dice: mientras Pedro pensaba en la visión, ahí está otra vez la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Algo similar a lo de Ananías, ¿verdad? Entonces aquí, otra vez, era a través de una visión que el don de ciencia estaba obrando en Pedro una vez más. Así como él descubrió cómo estaba mintiendo Ananías, ¿verdad? Cuando llevaba el dinero. Entonces podemos ver cómo Pedro poseía el don de ciencia. Más adelante vamos a ver algo que también le tocó hacer a Pedro, pero el que estaba predicando era Felipe. y uno se hace la pregunta: ¿por qué no fue Felipe el que le tocó hacer eso? Bueno, porque Dios así lo quiso. ¿Sería que Felipe no tenía el don del que se va a hablar ahí? Posiblemente sí, pero Dios no lo quiso usar a él, ¿verdad? O posiblemente no lo tenía, pero no vamos a meternos en la mente de Dios a indagar si lo tenía o no, ¿verdad? En esta ocasión va a ser el espíritu de discernimiento de espíritus, pero todavía no llegamos ahí. Entonces, hermano, yo creo que hemos visto 3 casos, ¿verdad?, donde interviene el don de ciencia. Uno de ellos, que fue en la conversión de Pablo, y hermano, que fue utilizado por medio de Ananías. Ananías, hermano, era un siervo del Señor, por supuesto, era un profeta, ¿verdad? Y aunque el hombre esposo de Zafira se llamaba Ananías también, es otro, no es el mismo, ¿ok? Es otro Ananías, bendito el nombre del Señor. Entonces, después de haber leído estos 3 versos, voy a leerles lo siguiente, y posiblemente aquí vamos a terminar y vamos a continuar la semana que entra, si el Señor nos da vida, ¿ok? Dice, después de haber leído estos 3 casos, dice: la revelación de ese conocimiento puede recibirse a través de una visión, un sueño o una voz audible. Hermano Elvin dijo un sueño, claro, o una voz audible, pero también puede ser una voz
calladita, que le está hablando a uno, a su mente, a su conciencia. Y le vuelvo a repetir, a mí me ha pasado varias veces. Porque Dios le está hablando a uno, o inclusive mostrándole algo que está pasando. La otra vez, Caleb le mencionó algo a la hermana Emma, y al hermano Luis también lo supo él, ¿verdad? De algo que estaba sucediendo. Pero el que había recibido esa revelación a través del don de ciencia era un hermano de la iglesia en Mirandillas, y él se lo transmitió a Caleb para que hablara con los hermanos. Y aquí están ellos dos. ¿Lo que estaba pasando era cierto, hermanos, o no? Sí, pasó. Pasó. Y él, el hermano no me conocía a mí. Exactamente. Yo no conocía a él tampoco. ¿Se imagina sin conocerlos a ellos? Por el nombre ya nos anduvo buscando. Exactamente. Nos anduvo buscando en el pueblo, en la matadera. Exactamente. Entonces, qué bonito es poseer estos regalos del Señor. Ahí está una prueba. Lo que le pasó a este hermano, un hermano de Ayotlán, ni siquiera es de Mirandillas, ¿verdad? Y él no me conocía a mí. Ni conocía a la hermana ni al hermano. Al único que conocía era Caleb. Por eso se lo dijo a Caleb: transmíteles lo que Dios me ha mostrado a mí, para que se agarren de Dios, para que les adviertan lo que Dios me ha mostrado y hablen para que no vaya a suceder eso, ¿verdad? A mí también, pastor, me pasó otra en un sueño. Yo le platiqué a usted me dijo lo que venía y eso sucedió. Ahí está. Me dijo lo que ¿Se imagina? ¿Se imagina? Por eso le digo, Dios nos ha dado a vivir experiencias tan lindas. Y al principio que íbamos a entrar en esto, yo dije, varios de nosotros Dios nos ha usado en diferentes cosas y nos ha dado estos dones del Espíritu. Hemos profetizado, hemos hablado de cosas, hermano, que puedan suceder. Hemos visto visiones, hemos visto de todo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno y nos ha dado estas cosas. Lo que pasa es que habemos muchos que no hemos cuidado, no hemos retenido lo que Dios nos ha dado. Y eso es triste, es doloroso, ¿verdad? Y Dios quiere que volvamos a estar activos otra vez en lo mismo. Amén. Entonces, hermanos, aquí dice: la revelación de ese conocimiento puede recibirse a través de una visión, un sueño, una voz audible, y hay una cosa más: un sentir interno. ¿Sabe que mucha gente le dice un presentimiento? No, es Dios que le está mostrando, le está hablando a uno. Un don interno, dice, un sentir interno, etcétera, dice. Puede haber más formas, ¿verdad? Entonces dice: pero siempre que se trate de la revelación de hechos pasados o presentes, estamos ante la operación del don de palabra de ciencia. Así es como se manifiesta el don de ciencia. ¿Ok? Entonces, hemos entendido todos los que estamos aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Creemos en el Señor, que también los hermanos que están allá han entendido. Amén, amén. Vamos a detenernos aquí esta noche, vamos a parar, vamos a poner en pausa la enseñanza, la doctrina, y con la ayuda del Señor vamos a continuar el próximo jueves. Esperando en el Señor que todos los hermanos que han estado conectados ahí con nosotros esta noche estén con nosotros también el próximo jueves. Y no solamente el jueves, aquí tenemos 4 servicios todas las semanas. Estamos aquí el martes, jueves, sábados y domingos. 3 de ellos, martes, jueves y sábados a las 7:30, domingo a las 10:30 de la mañana. Es el único servicio el día domingo que hacemos por la mañana. Así que, hermanos que están con nosotros a través de las redes sociales, los bendecimos en el nombre del Señor y continúen con nosotros, esperando en el Señor que el Señor les haya hablado en esta noche, les haya enseñado, y que primeramente Dios le ponemos pausa a la enseñanza, pero continuaremos con la ayuda del Señor el próximo jueves.
Sin embargo, los esperamos para el día sábado, que se conecten también con